Yo como emprendedor lo primero que tengo que hacer es resolver un problema. El exilio fue entender que la base es la familia. Eso fue lo que me llevó a conseguir más de 100 millones de este fondo de inversión. Me encanta ser un instrumento para transformar realidades de nuestro país. Bienvenidos a Profesionales en Acción, donde tengo el inmenso privilegio de sentarme con emprendedores, creadores, autores y otras personas inspiradoras. Hablamos de cómo alcanzan tus metas y las herramientas y estrategias que podemos aprender de ellos. Emma, gracias por recibirme hoy acá. Estoy muy entusiasmado, estoy muy feliz de poder hacer este podcast, como también tengo un interés personal en el área inmobiliario. Entonces creo que también tenemos mucha gente viendo hoy en día que tiene los mismos intereses que vos. Emma, para la gente que no te conoce, contame un poco sobre vos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a vos por el espacio y es un honor poder compartir hoy un poco de mi historia. Nací en Paraguay a los 6 años. Fui a estudiar a Argentina por cuestiones familiares / políticas. Estuve ahí 3 años y medio. Hice el colegio en Corrientes, que es la ciudad natal de mi madre. Después fui al Brasil, donde también hice el colegio. Estuve más o menos por 3 años ahí, hasta que retorné a Paraguay más o menos a los 14 años. Y bueno, gracias a Dios estoy acá, que es el país que amo. Me encantaría enganchar ahí con la pregunta de 6 realmente. Dijiste que Paraguay tiene muchas bondades y que no te ves viviendo en otro lado. ¿Qué tiene el país que lo hace especial y que lo hace especial para emprendedores? Bueno, cuando me fui a vivir al extranjero pude mirar Paraguay desde otro punto de vista. Creo que algo muy particular que tiene nuestro país es su gente, ¿verdad? Somos nosotros. La calidad de persona, el sentirte parte, su cultura, su música. Creo que es algo muy lindo de este país. Y por supuesto también mirando más desde las perspectivas de negocio, Sí, las bondades impositivas que tiene Paraguay respecto a sus competidores más cercanos, que es el Mercosur o países de Latinoamérica, ¿verdad? Es un mix de cosas humanas, pero también profesionales, y creo que ese es el secreto mejor guardado que tiene Paraguay. a mí me suelen preguntar mucho también, ¿por qué Paraguay? Tipo, muchos paraguayos quieren salir del país. Y yo que vengo de Europa y los paraguayos quieren ir a Europa, me preguntan, ¿por qué viniste a Paraguay? ¿Por qué no te quedaste allá? Entonces, vos que también ya viajaste al exterior y pudiste ver del punto de vista de afuera, me entendés también mucho mejor. Porque el paraguayo recién tiene que salir del país para poder valorar lo que tiene acá en Paraguay. La misma respuesta que vos diste, yo también doy. Me encanta la gente acá en Paraguay, me encanta esa calidez que tienen los paraguayos, esa, no sería informalidad, es simplemente la calidez que tienen ellos, ¿verdad? Acá no se trata tanto con usted, acá incluso con gerentes generales y eso, tipo, le decís, ¿cómo estás vos, verdad? No sé, usa el usted, es como a una base mucho más humana el contacto. No significa que no hay respeto, pero es más humano. Y eso lo hace para mí también tan agradable vivir acá en Paraguay. Y eso no es algo que hay tanto en el exterior. Yo creo que el motivo por el cual hoy los jóvenes, o de cierta manera jóvenes adultos, tenemos muchos deseos de ir al extranjero, responde a la historia de nuestro país, ¿verdad? Nosotros vivimos 35 años de dictadura, Sí. donde, digamos, salir de Paraguay o ir a capacitarse al extranjero estaba muy limitado. Entonces es como que tenemos un deseo de poder conocer el mundo, ¿verdad? Y hoy Interesante. con la globalización, con las conexiones, eso se volvió algo relativamente más fácil. Y hay algo que siempre se dice, ¿verdad? Uno no sabe lo que pierde hasta que no lo tiene, ¿verdad? Entonces ahí cuando nos vamos a vivir al extranjero, en el tiempo yo creo que extrañamos esa raíz, esa cercanía que vos mismo Exacto, sí. comentás, ¿verdad? Esa calidez, ese calor humano. Claro, más que el paraguayo es también muy de la familia. Entonces, de los paraguayos amigos que conozco que se fueron a España, Argentina o Brasil, lo primero que dicen es que extrañan su familia. Y después también los amigos y las relaciones que hay acá. Entonces, es increíble. Me parece muy interesante que dijiste
que la historia hizo que el paraguayo quiera salir del país, como que en el pasado era limitado las posibilidades de estudiar, trabajar en el extranjero, que justo hoy en día causa esa necesidad de querer salir. Nunca escuché eso, me parece muy interesante. Pero volviendo a qué lo hace interesante para emprendedores Paraguay, porque hablamos de que Paraguay es cálido y todo eso, pero siempre también se escucha que hay muchas oportunidades de inversiones, oportunidades laborales, aunque muchos paraguayos dicen lo contrario, que acá no hay nada, que no se gana bien. ¿Cómo vos ves esto? Bueno, yo creo que Paraguay es un país que tiene muchas oportunidades, ¿verdad? Depende de con qué ojo uno lo mire. Exacto. Y no solamente como país, sino como persona, ¿verdad? O sea, si yo como emprendedor de negocios o emprendedor también de familia, porque bueno, uno quiere casarse y demás, miro eso con creencias limitantes, es muy Sí. difícil que pueda ver de manera positiva las cosas, ¿verdad? Claro. Y Paraguay sí tiene muchas cosas por hacer, muchos problemas que resolver. Si nosotros miramos países desarrollados como Singapur, Estados Unidos, etc., vemos que hay una inmensa tecnología aplicada para generar mejores condiciones de vida, mejores infraestructuras, más dinámicas. Y hoy en Paraguay está todo por hacerse. Bueno, son Así las mismo. ganas de poder llevar en práctica lo que ya se realizó en otros países y bajar eso de manera tropicalizada Sí. a la cultura y a la economía paraguaya, ¿verdad? Esa para mí es la realidad. Sí, Paraguay es un bebé prácticamente. Tipo, puedes mirar los países primermundistas alrededor, que son, digamos, los adultos, miras lo que ellos hicieron bien e implementas en Paraguay y vas a tener éxito prácticamente garantizado. Pero volviendo un poquito a tu pasado, empezaste vendiendo y alquilando propiedades, corriendo por todos lados. ¿Hubo un momento clave en el que sentiste que tu carrera dio un giro? Es una muy buena pregunta. Yo creo que el momento clave se da a raíz de mucho esfuerzo y mucho trabajo. Es la suma de todo eso. Sí. Y cuando vos te das cuenta de que efectivamente entendés lo que haces, te formaste, te capacitaste, cometiste errores, te caíste, fracasaste, te levantaste. Sí. Creo que ahí tu mente, y por qué no decir tu alma, hace un clic y dice, yo puedo, ya pude Me encanta. y voy a seguir pudiendo. Ahí es cuando yo dije, bueno, ¿cuál es mi propósito? Porque, como vos mismo dijiste, corriendo por todos lados, sin detenerme a pensar, sin tener una visión estratégica, apagando incendios, viviendo de cierta manera el día a día en las cuestiones laborales, académicas, es como que vivía sin un rumbo. Sí. Sabía que lo que hacía me gustaba, que generaba resultados, pero no tenía un propósito. Y hoy Emanuel tiene un propósito. Me llevó muchos años de autoconocimiento, de reflexión, de superar barreras emocionales. Y sí hay algo que no puedo dejar de mencionar, que un muy buen amigo argentino fue quien me presentó a Altius, que es la desarrolladora de la cual formo parte hoy, y al Sí. Fondo de Inversión Península. Y obviamente ahí arrancó otro dinamismo dentro de mi carrera. Dijiste que gracias al esfuerzo, el aprendizaje, los fracasos, hoy en día tenés un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Mi propósito realmente es colaborar a través del sector inmobiliario en ser un instrumento, un canal para mejorar la calidad de vida de las personas en nuestro país y contribuir no solamente con eso y con el motor que es la economía, ¿verdad? Sino con el urbanismo de la ciudad y con un pensamiento ordenado dentro de lo que ya tenemos hoy. Ese es mi propósito. Después tenés añadiduras, que es el impacto que generamos a nivel ambiental, a nivel social, que es algo no menos importante. Me encanta ser un instrumento para transformar realidades de nuestro país. Buenísimo. Eso también es un punto que mucha gente no entiende al inicio, me parece. Muchos emprendedores lo que quieren es tener éxito propio. Quieren ganar mucha plata, quieren lucir, quieren ser famosos, pero eso viene con crear un mejor mundo para los demás, crear éxito para los demás. Si ves, por ejemplo, los grandes, no sé, Jeff Bezos o Elon Musk, ellos tienen un porcentaje nomás de su empresa. Existe la frase que dice, si vos ayudas a otros a ser ricos,
te vas a hacer rico a vos mismo también. Muchos emprendedores al comenzar su carrera piensan en tener éxito propio. Pero, ¿qué opinas de la importancia de crear valor para la comunidad y con eso te vuelves exitoso? Es que el enfoque tiene que ser al revés. ¿Por qué? Sí. Porque yo como emprendedor lo primero que tengo que hacer es resolver un problema dentro de la comunidad. Porque ahí está el océano azul que tanto hablamos, ¿verdad? Tengo que resolver algo que aún no ha sido tomado en cuenta. Entonces, el inicio de cualquier negocio responde a esa pregunta. ¿Qué? Sí. ¿Para qué? ¿Cómo? Y sí, para mí algo vital de cualquier emprendedor para conseguir, digamos, afianzar su carrera profesional tiene que ver con el valor agregado que le da a la comunidad. Sí. ¿Verdad? Eso es clave, así que le recomiendo, digamos, y me recomiendo Sí. continuar por ese camino. Hay una frase que siempre decimos en familia, que es, esto también va a pasar. Y Ok. cuando uno está en momentos difíciles, eso también va a pasar. Y cuando uno está en momentos de gloria, también va a pasar. Exacto. Entonces creo que el secreto es tener humildad por sobre todas las cosas. Esa es mi respuesta a esa pregunta. Dijiste que para el contexto, vos comenzaste como agente inmobiliario, después creo que entraste en empresas como gerente, te voy a pedir que comentes un poco más de eso. Y hablando de crear valor, ¿verdad? Ser humilde, ¿qué te hizo diferenciar de los demás? ¿O cómo diste ese salto al siguiente nivel? ¿Qué decisiones tomaste para llegar un paso más adelante? Bueno, realmente yo creo que la vida, de cierta manera, me puso en una situación bastante compleja y muy dinámica desde que fui muy joven. Sin lugar a dudas, hubo momentos en mi adolescencia y en mi juventud que no le encontraba el Emanuel que quería. Fue difícil, pasé por momentos personales bastante complejos. Pero en el proceso, porque claro, hay que trabajar aunque te sientas bien, aunque te sientas mal, es lo que siempre me inculcaron. Fui encontrando herramientas, como dijiste, fui agente inmobiliario, trabajé también en el sector de banca, en el sector financiero como asesor de cobranzas, controller de riesgos y demás, hasta que llegué al rubro inmobiliario. Y ahí me di cuenta que el conectar con personas, el relacionarse, finalmente te da conocimientos externos y también te hace encontrar en esas personas que todos tenemos dificultades y todos pasamos por momentos difíciles. Entonces como que ahí esa conexión y conocerle a muchas personas me dio la pauta de decir, deja de lado la victimización, deja de lado lo que te pasó. Esto es algo muy común en la vida de las personas y hoy hacete cargo porque ya sos adulto y no culpes a terceros. Hoy Claro. tenés la condición para abrazar ese dolor, para abrazar esa situación y poder usar eso como una herramienta para seguir creciendo, ¿verdad? Es un poco abstracto lo que digo, pero es lo que puedo compartir y es lo que me pasó, ¿verdad? Porque las herramientas van surgiendo, o sea, Sí. depende de uno irse a la universidad, depende de uno hacer cursos, depende de uno seguir creciendo profesionalmente, capacitarse, entrenarse, ¿verdad? Sí. Pero creo que hay valores intrínsecos o valores, digamos, muy marcados que tienen que ver con la historia de una persona y cómo utiliza eso para poder ir para adelante. Me encanta esa respuesta. Conseguir $100 millones en inversiones no es algo común en Paraguay. ¿Cuál fue la clave para convencer a inversionistas? Muy buena pregunta. Recuerdo que la reunión se dio en Uruguay. Yo estaba en ese momento fuera del país, me llamaron, me dijeron, Emanuel, tenés la oportunidad de conocerle a Mauricio Levitín, hoy ya fallecido. Él está interesado en ir a Paraguay y me encantaría que presentes a tu país con sus fortalezas, sus debilidades y demás. Así que tomé el avión, llegué al Uruguay y expuse mi país tal cual es, ¿verdad? Con sus bondades, con sus aciertos, con sus desaciertos. Creo que en esa presentación no solamente pude mostrar el lado económico, financiero y político, que de cierta manera es estable, muy estable en nuestro país. En ese momento teníamos una crisis social en Chile, Argentina estaba pasando por un momento económico muy difícil, en Bolivia también, sin entrar tanto al área política, estaba bastante revoltosa.
Entonces, por una cuestión de mitigar riesgos, el fondo de inversión lo que busca justamente es tener un portafolio de países diversificado. Estábamos compitiendo con algunos países de la región y nada, la parte dura, que es la parte de números, crecimiento, PIB, etcétera, es muy fácil de mirar, de mostrar y de explicar. Sí, Y yo creo que el mayor diferencial que tuve y que tuvimos como paraguayos dentro de esa presentación como país fue el transmitir ese calor humano, me fue encanta. transmitir la apertura Sí. hacia extranjeros, La ¿verdad? sinceridad seguro también. La sinceridad, o sea, conté como Paraguay es tal cual, ¿verdad? Desde su cultura Sí, hasta los números. Le expliqué también, obviamente, las bondades impositivas y demás que tenemos como país. sí, Hablé mucho de que es un país en desarrollo, que tenemos mucho por hacer. Hablé sí. sobre el déficit habitacional, también sobre las barreras de entrada que existían en el sector inmobiliario y que hasta ahora existen porque no tenemos, digamos, una política muy clara económica en cuanto a financiamiento Ujú. para hogares de primera vivienda para el sector medio. Sí, Entonces, bueno, esas cosas también generan ciertas oportunidades de poder implementar diferentes estrategias que ya se han utilizado en otros países ujú. y creo que eso fue lo que me llevó a conseguir primeramente 30 millones Sí. y después Dólares, para sí, 30 aclarar. millones de dólares, que fue la primera inversión que logramos con Sí. un equipo humano espectacular que acompañó la visión que teníamos. Ujú. Y bueno, hoy en día estamos manejando más de 100 millones de este fondo de inversión, Genial. así que estamos súper felices. No hay otra palabra que te pueda decir que es la felicidad y el orgullo. Me imagino. Tienes todo el derecho de sentirte orgulloso por eso. Tipo, creo que los paraguayos por vos se sienten orgullosos, porque vos trajiste el capital al Paraguay. Eso obviamente ayuda al crecimiento del país si fondos entran. ¿Y esos fondos a qué se direccionan? Esos fondos principalmente tienen una orientación enfocada o dirigida al sector inmobiliario, ¿verdad? Ujú, Brindar soluciones integrales acompañadas de tecnología ujú. dentro del sector inmobiliario. Hoy estamos abarcando el sector medio-alto, Sí. y medio, perdón, y la idea es seguir permeando Ujú, esa estratégica de crecimiento y del urbanismo organizado propiamente dicho también en otras ciudades como ujú. Limpio, Mariano y Luque, ¿verdad? Además de Genial. Asunción, que, que creemos que Sí, va a ser, digamos, el nuevo polo de desarrollo, no solamente inmobiliario, sino también de otros sectores, sí. porque la ciudad está creciendo hacia la zona norte, Ujú, con la duplicación de la avenida Silvio Petirosi y demás. sí. eh, Vamos a poder mitigar bastante lo que es el tráfico. Ujú, Tenemos shoppings nuevos que se están desarrollando, universidades, ¿verdad? Hay un público cautivo muy interesante ujú. y creemos que hacia ahí va la expansión de la ciudad, ¿verdad? ¿El fondo de inversión se concentra en apartamentos o también construyen escuelas, shoppings, lo que sea que necesita la ciudad? En Paraguay puntualmente tiene un enfoque de desarrollar soluciones inmobiliarias residenciales. Sí, Estamos en el proceso de construcción de departamentos, también tenemos barrios cerrados, también estamos entrando a un mercado de construcción de dúplex y casas. sí. Es decir, es un enfoque 100% residencial. Ujú, No obstante, también en el extranjero ya han aplicado diversas inversiones en otros sectores, como por sí. ejemplo en viviendas para universidades o Ujú, para universitarios, ¿verdad? Que tengan acceso a shopping, que tengan acceso a peluquerías, que tengan acceso, digamos, a cubrir la primera necesidad sí. de esos polos educativos, ¿verdad? En Paraguay aún no hemos aplicado, pero sin lugar a dudas lo vamos a hacer en una proyección, yo creo que entre 5 a 10 años Genial. tenemos en mente ejecutar eso. Emma, vos dijiste que sos director comercial. Entonces, para decidir dónde se construye, por ejemplo, un barrio cerrado, ¿cómo haces tu estudio del mercado? ¿Cuál es el paso a paso? Primero deciden qué es lo que quieren construir o analizan primero el mercado y cómo y después deciden lo que van a construir. ¿Cómo es ahí el procedimiento?
Bueno, realmente es un trabajo. Y dame un ejemplo específico. Dijiste que invierten en Luque, Mariano, Asunción. Asunción y probablemente en unos meses también en Limpio, ¿verdad? Pensé en Limpio. Sí, sí, Limpio sí. está creciendo. Bueno, lo primero que nosotros hacemos es estudiar un poco la parte demográfica Ujú. de la zona, digamos, el ticket promedio de consumo de las personas, Sí. cómo está compuesto la familia, cuáles son los ingresos por familia o por pareja. Entonces vamos, digamos, cerrando toda la parte, digamos, más social y económica del entorno. Ok. Después vemos, digamos, las necesidades en cuanto a vivienda Ujú. que se necesitan, ¿verdad? Ahí hacemos como un muestreo o encuestas de manera personalizada, con muchos filtros que nos ayudan, digamos, a minimizar el margen de error. ¿Cómo hacen eso? ¿Van directamente y entrevistan a las personas? ¿Tocan o...? Directamente entrevistamos a las personas, Me vamos, encanta. sí le ofrecemos algún beneficio, algún voucher con tal restaurante o con tal cosa. Nos tomamos el tiempo, en algunos casos media hora, 45 minutos con cada persona. Ese es un muestreo in-house que le llamamos, pero Sí. también tenemos muestreos digitales en donde enviamos a personas de la zona. Ahí Ujú. trabajamos con alianzas con ciertas empresas, ¿verdad? Que tienen una sede importante ahí o industrias, Sí. en donde trabajamos con sus colaboradores y demás, le enviamos las encuestas, responden y ahí le damos un beneficio por haber completado, ¿verdad? Me encanta. Ujú. También tenemos un filtro en donde si las respuestas se responden de manera muy rápida, se autoeliminan, porque quiere decir que no se tomaron el tiempo de analizar y de responder debidamente. O sea, hay todo un proceso interno para poder llevar adelante el mejor muestreo posible. Ok. Una vez que tenemos esas dos patas, Perdón, ¿cuántas personas tienen que entrevistar para que sea válido el análisis? depende mucho de la zona, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Asunción, Ujú. trabajamos con una zona, te diría, de 3 kilómetros, 4 kilómetros a la redonda. Por ejemplo, hoy estamos en el barrio Manorá, entonces tenemos en cuenta Las Lomas, Carmelitas, Burucuyá y algunos otros barrios. En el caso puntual de acá, hicimos con 150 personas, Ok. ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Luque, ya elevamos a 600. Wow. Y ahí vamos viendo, ¿verdad? En esas 600 personas hay un híbrido, no es que todas hacemos one-to-one, Ujú. ¿verdad? Hay un porcentaje que más o menos el 30% de los encuestados tienen que ser de manera directa Sí. y otro 70% a través de diferentes plataformas, como Ujú. encuestas que pueden realizar, digamos, de manera digital Ujú. y ciertos mecanismos similares. Una vez que tenemos un retorno, digamos, de estas dos aristas, lo que nosotros hacemos es llevar adelante una solución inmobiliaria para estos problemas. Ujú. Hay veces en donde no es viable, entonces ponemos en pausa el proyecto y no avanzamos Sí. por cuestiones, digamos, de mercado y de social y económico de la zona. En otros casos sí, vemos ciertas barreras de entrada que, por ejemplo, saltan, que es la financiación propia. Es muy común en nuestro país que los consumidores no quieran acceder a un crédito en el sistema financiero, Ujú. prefieren hacerlo, digamos, con la desarrolladora. Es muy complejo porque tenemos que ver cómo una financiación, por ejemplo, a 60 meses o 120 meses, calza con nuestro flujo financiero en donde las obras se terminan en 36 meses. Claro, Entonces tenemos claro. un spread que cubrir. Y Ellos ahí, quieren pagar a 10 años, pero la obra termina en 3 años. claro, así mismo. Entonces, bueno, vemos de trabajar ahí con fondos de inversión como Península, con ciertos aliados en el sector financiero, Claro. bancario. Y es un proceso bastante, te diría que minucioso y estratégico. Y bueno, una vez que, digamos, conseguimos esa pata, que es la más importante, que es la financiera, Ujú. vamos ya a la definición de los productos. ¿Qué tipologías vamos a hacer? ¿Más de un dormitorio o más de dos o monoambientes? ¿Qué terminaciones? Las terminaciones responden mucho también a la zona en donde está. Sí. Hay algunos que quieren griferías, digamos, importadas, Ujú. otros que quieren un vidrio DBH, digamos, otros con carpintería Hasta simple, ese detalle preguntan en las encuestas, tipo, 100%. ¿preferís vidrio, preferís plexiglas, no sé,
Todo eso se pregunta. Todas esas preguntas, ¿qué tipo de piso? ¿Estás conforme con un piso 60 por 60 de porcelanato? Sí. ¿O preferís de repente otro tipo de material? ¿Cuáles? Me imagino que personas nunca pensaron conscientemente sobre esos temas. Es en cuando les preguntas, piensan, cierto, sí, yo si puedo decidir, prefiero madera o prefiero cemento o no sé qué. Es muy interesante. Y es muy importante porque finalmente vos estás encarando tu proyecto para ellos. Claro, Y de eso también se trata, no solamente de ajustar el producto a las necesidades del mercado, sí. que responda a una rentabilidad, sino también a darle lo que están buscando y qué es lo que realmente valoran. Y hay muchas cosas, te cité solamente algunas para no aburrirte. No, a mí no me aburre para nada. Me parece muy interesante. O sea, el dato de que ustedes invierten mucho tiempo en el análisis del mercado es muy importante. Dijiste que en Luque serían 600 personas, de esos 30 se analizan de manera Sí, one-to-one. 100, 120 Que son, personas analizamos. digamos, de 100, 120 personas. Sí. Hablas con cada persona 30 a 45 minutos. Sí. Eso son muchísimas horas que invierten en hablar con las personas. Tipo, ni pensar en la logística, en la creación del contenido antes y todo eso. O sea, el tiempo de investigación es tremendo. Creo que muchas personas ven los edificios y piensan que, no sé, un inversionista rico decide así y construye. Pero no es así. Hay un análisis de mercado de semanas, meses, sino años detrás de eso. Bueno, eso aprendí, porque cometí el error también de hacer lo que yo creía que se debía hacer y estaba completamente errado. Entonces, es muy importante escuchar y por sobre todas las cosas, conectar con tu mercado objetivo y ponerte Sí. en su lugar. Eso para mí fue y es la clave del éxito sin lugar a dudas. Para los paraguayos que les encanta ir al extranjero para aprender, para trabajar, vos mismo fuiste exiliado y viviste en varios países. Hiciste contactos en todo el mundo. ¿Cómo usaste esas experiencias para traer oportunidades a Paraguay? Sí, mi familia fue exiliada en el año 99. Estuvimos en la Argentina y luego en el Brasil. Hice el colegio, entonces hasta ahora intercambio, digamos, mensajes o no les veo mucho, pero cada cierto tiempo contacto con ellos. Y estas personas fueron emprendiendo su vida también, están en diferentes rubros, entonces siempre estamos en contacto. Sí. Yo creo que lo que más me sirvió, y es algo personal increíblemente, el exilio fue entender que la base de toda persona es la familia. No tiene que ver mucho con la inversión, no tiene que ver mucho con capitalizar, eso es lo que yo más me llevo del exilio. Creo que si uno tiene hijos, padres, hermanos que luchan y que van hombro a hombro, todo es más llevadero. Sin lugar a dudas, tuve la oportunidad de conocer muchas industrias, muchas empresas, porque con mi padre no había normalmente vacaciones y las vacaciones eran ir a conocer desarrollos que se podían llevar adelante a Paraguay. Me encanta. Entonces, creo que eso nos mostró desde afuera, desde lo externo de nuestro país, todas las posibilidades que podíamos llevar a cabo o aplicar, ¿verdad? Me acuerdo que yo fui a Londres a estudiar al terminar el colegio. La idea era quedar en la universidad allí, pero mi padre falleció y vine inmediatamente a Asunción. Él me había dicho, vamos a invertir en tu educación siempre y cuando vos anotes todas las cosas que ves que se pueden hacer en Paraguay. Y yo me fui en el 2012. Y me acuerdo que al usar el colectivo o el tren, demás, me parecía increíble que yo estaba en mi dorm, digamos, o en un departamento con otros compañeros, y podíamos desayunar y saber el horario en que el colectivo iba a llegar casi enfrente de mi casa, entonces no perdía ni siquiera el tiempo de irme a estar 25 o 30 minutos, que es algo que pasa hoy en nuestro país, para, no sé, estar estudiando o estar socializando o hacer lo que me gusta hacer en ese tiempo, gimnasio, lo que sea, porque sabía que cada media hora iba a estar y yo podía ver en un tracking dónde estaba el colectivo, ¿verdad? Genial. Entonces anoté eso. Bueno, y muchas cosas así
que uno va diciendo qué básico esto y cómo nos estamos haciendo, llevando adelante esto en Paraguay, ¿verdad? Sí, Entonces, nada, durante también ese exilio pude tenerle a mi papá y a mi mamá 100% presentes. Pude nutrirme de sus ideas, de su patriotismo, de las ganas. Era un momento muy difícil, sí. pero siempre nos mostraban, vamos adelante, ¿verdad? Y claro que sí, capitalicé amistades de ellos, con los cuales hasta ahora sigo teniendo contacto en Brasil, en Uruguay, en Estados Unidos, en la Argentina, por supuesto, amigos incluso de Singapur que quedaron de mis padres, Sí. con los cuales seguimos teniendo contacto. Me encanta. Y mencionaste la importancia de la familia. ¿Y vos trabajas con tu mujer, como entiendo? ¿Cómo equilibras la vida personal y profesional sin que uno afecte a la otra? Muy buena pregunta. Sigo en construcción. Seguimos en construcción. Yo tengo 31 años, mi señora tiene 29, tenemos 2 hijos, Martín de 3 años y Julia de 2 años. Qué gusto. Si bien trabajamos en algunos puntos de manera conjunta, ella tiene completamente otro enfoque y está en otro sector, Sí, y yo estoy en el sector inmobiliario. Compartimos muchas ideas. Mi señora tiene una visión muy estratégica y es muy intuitiva. Yo soy más, digamos, de la cancha, de escucharle a la gente, de conectar, de jugar el partido, ¿verdad? sí, Y sí, hubo un momento donde realmente fue muy difícil poder ser padre, marido y emprendedor. Lo mismo le pasó a ella. Como todas relaciones y todas parejas, tienen ciertos momentos, digamos, un poco difíciles, pero dentro de eso pudimos establecer muy bien las reglas claras del trabajo y la familia. genial. Nosotros, por ejemplo, hoy en nuestro día a día nos turnamos. Algunas veces ella le lleva a nuestros hijos a la guardería, otros días yo. Ella almuerza algunas veces con nuestros hijos, yo otras veces. Pero sí, la cena, por ejemplo, lo hacemos los 4 juntos. Mis hijos duermen temprano, duermen a las 8, entonces después tenemos un momento de pareja donde podemos compartir, sí, algunas veces cosas laborales, otras veces cosas personales, familiares. Intentamos salir 2 a 3 veces en el mes, por ejemplo, a cenar o hacer actividades con amigos. También nos propusimos hacer un viaje al año solamente ella y yo. Y yo creo que el matrimonio y la familia es eso, ¿verdad? O sea, es un proceso dinámico de adaptarse a las diferentes circunstancias que te toca pasar, Sí, ¿verdad? Y siempre que vos hagas eso con amor, con respeto, con convicción, creo que cualquier obstáculo que te toque en la vida vas a poder resolver sin ningún problema. habla demasiado bien de vos. Digo, esas palabras son muy, muy cálidas, muy inspiradoras, porque muchas parejas tienen problemas, se pelean porque hay, no sé, estrés laboral, después se descarga en la parte relacional, ¿verdad? Entonces, como dijiste, establecer así reglas relativamente claras y separando un poquito esa presión laboral con lo personal y darse también el lujo de compartir la cena o un viaje al año y esas cosas favorece mucho la relación. Hay algo que me olvidé que a nosotros nos ayudó muchísimo y es el establecer expectativas. ¿Qué es lo que vos esperás de mí en estos 4 aspectos de mi vida, capaz profesional, personal, familiar, como pareja? Sí, ¿Y qué es lo que yo espero de vos? Dentro de esa ida y vuelta hay cosas que yo probablemente no le pueda dar, porque no está en mi esencia o no me sale naturalmente, y normalmente yo no hago cosas forzadas, ella tampoco. Sí, obviamente hay cosas que uno tiene que ponerse la camiseta y bueno, hay cosas que sí se tiene que ayornar, ¿verdad? claro. Pero por lo general la idea de construir una buena relación es que cada uno nos entendamos hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos dar. Tener una buena comunicación. Y bueno, eso es el resumen de todo, ¿verdad? Me encanta. Vamos por la última pregunta. Creo que a muchos emprendedores les interesa esa pregunta. Si hoy tuvieras que empezar desde cero, sin contactos ni recursos, pero con lo que sabes ahora, ¿qué harías diferente? O sea,
¿cómo comenzarías también de vuelta y qué harías capaz diferente? Punto 1, manejar de una mejor manera mis emociones y mi impulsividad. ¿Quieres dar un poco más énfasis en eso? Porque eso es también algo con lo que yo lucho. De repente me pongo emocional y hago algo apurado y después me doy cuenta, híjole, si hubiese analizado mejor, hubiese hecho diferente y mejor. Yo creo que todo emprendedor tiene un CBI, que es un gusanito en un lugar que no puedo decir ahora, ¿verdad? Y eso hace muchas veces que estemos inquietos Sí, sí. y queramos hacer las cosas sin mucho pensamiento, sin mucha estrategia, porque estamos seguros que nuestra idea va a resultar y es la mejor del mundo. Eso Sí. somos los emprendedores. Sí. Pero realmente Nada tenemos que que, claro, muchas veces no lo es, cometemos miles de errores y si uno es un poco menos impulsivo, no hay que perder la impulsividad de cierta manera porque es también el motor que te genera, Claro. la pasión, Pero la ser un poco entrega. más humilde, tipo dar un paso atrás y mirar desde afuera tu idea, ponerle. Así mismo, ponernos muchas veces en el balcón y ver desde otras perspectivas Exacto. esa idea que estamos teniendo. Y sí, me costó errores. Ser abierto también a que otros te comenten qué tal ven tu idea, porque muchas veces, como dijiste, tenemos esa ilusión de que es la idea mejor, la mejor idea del mundo. Si tu amigo te dice, no, es macanada lo que vos decís, ni le querés escuchar. Pero ser abierto a justamente crítica también, crítica constructiva, escuchar consejos y no construir nomás el edificio, sino hacer este análisis de cientos de horas de análisis previo antes de llevar a cabo el proyecto. Eso es, creo que, a lo que te referís. El problema más grande de todo emprendedor creo que es que no le gusta escuchar porque tiene un convencimiento muy grande de lo que quiere hacer. Y sin lugar a dudas, respondiendo a tu pregunta, me hubiera parado desde el balcón, hubiera escuchado mucho más. La experiencia propia cuesta cara y llega tarde. En ese proceso uno puede cometer errores en cuanto a temas financieros y económicos, pero también errores personales, familiares, que envuelve otra situación completamente. Entonces, el dinamismo es bueno, siempre y cuando utilice lo que Dios nos dio. Los oídos. Los oídos y una boca. Esa es mi mayor recomendación. Me encanta. Emma, te agradezco muchísimo por esa entrevista. Creo que yo aprendí muchísimo, creo que todos los demás también aprendieron mucho, nos diste muchas sabidurías. Aunque sos relativamente joven, tenés recién 31, igual estás hablando con muchísima experiencia. Se nota que ya pasaste por muchas cosas, progresaste, aprendiste, te caíste, te levantaste. Creo que es una historia muy inspirante para cualquier emprendedor. Te agradezco. Yo te agradezco a vos, Julius, porque hoy me estás dando la oportunidad de hacer algo que hace tiempo quería hacer y que tiene que ver justamente con contar la experiencia propia para ver cómo podemos ser instrumentos o ayudas a terceras personas, que creo que es algo que necesita mucho nuestra comunidad, ¿verdad? Hoy en día el paraguayo cree que tenemos que mirarle solamente a personas exitosas, pero no sabemos qué hay detrás de todo ese bagaje que tuvo que pasar y que construir a lo largo del Dicen que tiempo. tienes suerte, ponele. O tiene que ser extranjero para tener éxito, no puede ser paraguayo. Así Eso también es, pasa ¿verdad? mucho. Y hay muchas veces que el tren pasa enfrente a nosotros y si no nos subimos, perdimos la oportunidad de nuestra vida. Exacto. Y tiene que ver con perder el miedo, animarse y ir para adelante. Así que gracias, de verdad estoy muy contento, gracias a todo tu equipo. A vos. Y por supuesto a todo, diría tu teleaudiencia, pero estamos ya en una era digital, así que a todos tus followers, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Bueno, un gusto. Emma, mucho gusto. Muchísimas gracias.